las 10 batallas más sangrientas de la historia, de las que probablemente nunca hayas oído hablar. Comencemos con la batalla número 10, la batalla de Magnesia, que tuvo lugar en el año 190 a.C. C. Tuvo lugar en el año 1660 después de Cristo. C. Fue la batalla final de las guerras seleucidas romanas y se libró en Turquía, en la actual Anatolia occidental. Los romanos perdieron la guerra seleucida con solo 300 muertos, en comparación con más de 50.000 bajas en la guerra seleucida según los estándares modernos. Aunque este requisito puede parecer bajo, debemos recordar que todos estos perdidos fueron asesinados a golpes y espadas. La batalla número 9, la batalla de Plateo, tuvo lugar en el año 479 a.C. C. Esta colosal batalla involucró una alianza de ciudades-estado griegas, incluidas Esparta y Atenas, contra el poder del imperio persa. Aunque cifras más antiguas sugieren que las pérdidas persas oscilaron entre 300.000 y 1.500.000 hombres, estas cifras son probablemente solo antigua propaganda griega. Sin embargo, está claro que los invasores persas sufrieron pérdidas dolorosas y convincentes. La batalla número 8 fue una unidad que participó en la batalla de Leipzig, también conocida como la Batalla de las Naciones, que tuvo lugar entre los siglos XVI y XIX. Octubre de 1803 en Leipzig, Sionia, Alemania. Fue la batalla más grande de Europa antes de la Primera Guerra Mundial y la batalla más sangrienta de las guerras napoleónicas. El uso de más de 2.000 cañones y un gran número de tropas explica el carácter traumático de esta batalla, que marcó la derrota decisiva de Napoleón y su posterior exilio. La batalla de Mactán, la batalla número 7 terrestre importante de la guerra ruso-japonesa, se libró del 20 de febrero al 10 de marzo de 1905, cerca de Mukden en Manchuria. Aunque Rusia perdió la guerra y se vio obligada a regresar, la victoria de Japón sorprendió a los europeos, con la leyenda de un encuentro sin precedentes entre Europa y Japón. La batalla número 6. Batalla de Kursk, Batallón de Kursk de la Segunda Guerra Mundial, julio de 1943, uno de los batallones defensivos más grandes de la historia. Con más de 8.000 tanques y 3 millones de soldados, los soviéticos estaban agotados mucho antes de la ofensiva alemana, y como tales, tuvieron tiempo suficiente para preparar sus defensas. Cuando llegó el ataque alemán, se enfrentaron a una red de 155 millas de profundidad de campos minados con cañones antitanques y defensas profundas. El ataque se detuvo y el ejército alemán fue rechazado. Se estima que al final de la ofensiva se habían infligido un total de 250.000 de bajas en ambos lados, junto con la pérdida de más de 3.000 tanques y cañones de asalto por los alemanes, y el fracaso total de la ofensiva hace que la batalla de Kursk sea uno de los principales puntos de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. La batalla número 5, la batalla de los muertos sangrientos, peleada el 12 de agosto, 1121, entre el reino de Georgia y el imperio selyúcida. La batalla de Degori involucró a un estimado de 300.000 a 600.000 hombres, dependiendo de las fuentes que creyeron, y resultó en hasta 400.000 bajas, aunque esta cifra es algo poco confiable. En ese momento, el reino de Georgia era un tributario del imperio selyuk mucho más grande al sur. Sin embargo, tuvo un gran éxito durante la Primera Cruzada. El rey David IV de Georgia pudo recuperar tierras que se habían perdido anteriormente, y reforzado por el éxito, puso fin a todo tributo a los selyúcidas en 1096. Preocupados por las actividades de este advenedizo reino cristiano, los selyúcidas marcharon en una coalición de ejércitos musulmanes en el desfiladero y baleo de prueba un té para aplastar toda oposición. Aunque los números involucrados son controvertidos,
se acepta que los georgianos fueron superados en número, con quizás solo 50.000 hombres contra entre 200.000 y 600.000 soldados selyúcidas. El rey había desplegado en secreto una gran parte de su ejército en un movimiento de pinza y atacó de frente con el resto de sus fuerzas. El ejército selyúcida se rompió bajo el ataque y escapó por una brecha en la retaguardia. Sin embargo, pocos de ellos vivirían para ver sus hogares nuevamente. La caballería georgiana persiguió implacablemente a los soldados de roca sólida, que huían, matando a la mayoría de ellos con la espada. La batalla número 4. La batalla de Nava se libró en Estonia durante 6 meses, en 1944. Esta fue una de las batallas más sangrientas entre alemanes y soviéticos en el frente oriental, con bajas estimadas en más de 500.000, casi el 90% de las cuales fueron sufridas por el ejército soviético. La batalla se puso en marcha ante la insistencia de Stalin, que quería tomar el control de Estonia para utilizarlo como base para futuros ataques contra Finlandia y el este. Prusia mantuvo posiciones defensivas bien fortificadas detrás del río Nava. Los alemanes hicieron que el Ejército Rojo pagara un alto precio por las ambiciones de los estorninos y demostraron que la guerra estaba lejos. La batalla número 3, la batalla de Wuhan, fue parte de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. La batalla de Wuhan fue gigante, en gran escala, y tuvo lugar entre el 11 de junio y el 27 de octubre de 1938. 1.000.000 de soldados chinos comenzaron a defender la ciudad de Wuhan contra un ejército atacante de 350.000 japoneses. Wuhan era la segunda ciudad más grande de China en ese momento y se había convertido en el principal centro político, económico y militar del país. Y como tal, la defensa era vital para retrasar el ataque japonés. Los chinos tomaron la decisión de abrir los diques del río Amarillo. La inundación resultante retrasó al ejército japonés, pero a un costo de 500.000 muertes de civiles. Esta acción dio tiempo a los chinos para reforzar sus defensas, y, aunque la ciudad finalmente se perdió, las numerosas bajas sufridas por los japoneses significaron que no se lanzaron más ofensivas en China hasta 1944. Las esperanzas japonesas de destruir el principal ejército chino y forzar una rendición se desvanecieron. Al final de la batalla se habían infligido 400.000 bajas chinas y 140.000 japonesas, para un total de 540.000 bajas. La batalla número 2, la batalla de Changqing, más masacre que batalla. Esta masacre tuvo lugar en la antigua China en julio del 60 a.C., entre los estados en guerra de Qin y Zhou, en camino a su fortaleza de Qin. El ejército de Zhou, de más de 400.000 hombres, fue rodeado y atrapado por los Qin después de 46 días bajo asedio y múltiples intentos de escapar de la trampa. El ejército de Zhou se quedó sin comida y agua y se rindió. Los soldados capturados fueron ejecutados y se dice que fueron enterrados vivos. Solo a 240 de los 400.000 hombres del ejército Zhou se les permitió vivir y fueron liberados para sembrar el terror entre los habitantes restantes. Compatriotas, las fuerzas de Qin tampoco escaparon ilesas, sufriendo más de 150.000 bajas durante la batalla, para un total de más de 650.000 pérdidas combinadas en la lucha por los Zhou, que quedaron destrozadas, allanando el camino para que los Qin unieran a toda China en 221 a.C. La batalla número 1. En la primera batalla de Borodino, luchada el 7 de septiembre de 18.112, entre 190.000 soldados franceses y 160.000 rusos, al final de un solo día de combate, se habían infligido 70.000 bajas, lo que lo convirtió en el día más mortífero de la guerra napoleónica, incluso para los estándares de la guerra moderna. El día del combate es asombroso, pero si se considera que no se utilizaron armas automáticas ni tecnología moderna, en mi opinión,
esta se convierte en la batalla más sangrienta de la historia. La batalla tuvo lugar durante la invasión de Rusia por parte de Napoleón y la posición rusa en Borodino fue su último esfuerzo para evitar que los franceses tomaran Moscú. Aunque los rusos fueron rechazados y Moscú perdió apenas una semana después, el ejército ruso no fue derrotado decisivamente, y como tal, Napoleón no pudo forzar la rendición rusa. Los rusos simplemente se retiraron a la inmensidad de su país y continuaron desafiando a Napoleón con 35.000 bajas francesas sufridas. Borodino se considera una victoria pírrica para Napoleón. El ejército francés, maltratado, agotado, con pocos suministros y sobrecargado, se vio obligado a retirarse de Moscú en terribles condiciones invernales, perdiendo muchos más miles de personas por el frío, el hambre y las enfermedades. Mi elección para las 10 batallas más sangrientas de la historia. ¿Qué batallas me perdí? Deja un comentario a continuación sobre qué batallas habrías incluido. Gracias por ver el vídeo. O haga clic en el botón me gusta. Suscríbase al canal para ver nuestro próximo video.